La Gran Minoría, Survivor, con María González y Enrique Cortés. Hola María. Hola, querido. ¿Cómo estás? Es mucho. Estás un poco jodida, ¿no? Sí, llevo jodida desde que empezamos todos los capítulos a grabar. Ya, con desde que nací, en es general. este tiempo que, bueno, verás que estamos acabando la temporada, vamos por el capítulo 11, si no me equivoco, y todavía sigue lloviendo, porque ayer llovió, ¿te diste cuenta, no? Sí, Por la sí, noche. claro. ¿Tú te diste cuenta? Medio. Estaba yo en otros menesteres, pero dije, ha llovido. Y seguimos tiesas. Seguimos igual. O sea, es decir, nada ha cambiado. que cuando empezamos con los mismos problemas económicos. Yo decía, a lo mejor cuando acabe la temporada, chica, no sé, alguien nos capta, de repente me llaman de Hollywood o algo y solucionamos el tema o de la lluvia en Madrid o de los dineros. Pero no, seguimos igual, solo, bueno, nos queda agradecer a Oxfam, a nuestras compañeras de Oxfam. Es verdad que luego se nos olvida. Esas son las únicas que nos pagan. Son las únicas que nos quieren pagar. Esos nos han pagado el podcast y hay que agradecérselo. No, fuera de coña, ya lo sabéis que esta temporada estaba patrocinada por Oxfam Intermón y también por COCENFE, dos asociaciones que son lo más y que hacen mucho pues en materia de justicia social. Y por que de eso nosotras. vamos a hablar. Y por nosotros también, la verdad. Sí, vamos a hablar Nos de dejan estar aquí dándole al piquito, que está muy bien, nos lo pasamos muy bien, nos entretenemos. Y hablamos siempre de las cosas que nos gustan a nosotros. Sí, hoy me gusta en especial. Además tenemos dos invitados heavy metal. Vamos a hacer un tándem potentorro. Sí, porque solemos siempre traer a uno o a dos, pero estos va a ser un... Además hoy tenemos a un político, cosa que no es muy habitual en la gran De minoría. hecho, no es habitual. Pero es que este no es un político Pero cualquiera. este no es un político cualquiera. No, Este es un político de los que saben utilizar TikTok, que eso siempre es un handicap total. un buen elemento a tener en cuenta. Y vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Cuéntanos. Pues vamos a hablar de justicia fiscal, porque tú y yo estamos tan tiesas. Es que Enrique y yo siempre traemos a gente aquí que Por echarle la culpa a alguien de nuestra y pobreza. que nos echen una mano de decir, bueno, va a venir aquí el erudito de la vida a solucionar nuestros problemas. Exacto. Así que vamos a ver. Vamos a hablar de lo de siempre, de abajo el capitalismo. Vamos a hablar de lo que pasa cuando no tienes dinero, de por qué no tenemos dinero, de si no lo tenemos porque no lo tenemos o no lo tenemos porque lo tienen otros. ¿Y quién tiene ese dinero? De desigualdad, etc. Así que, sin más dilación, bienvenido, Eduardo Comiño. Gracias. Eduardo. ¿Has visto qué super intro te hemos hecho? Increíble. ¿Te parece mucho la pelota? No. No, pero está Nunca bien. es suficiente. justo. Nunca es suficiente porque recibimos mucho Críticas. hate a veces también, entonces está bien cuando te hacen la pelota un poco. No, hoy es espacio seguro. Va. Ya, eso te iba a decir, esto en Espacio comparación con tus habituales entornos. No, con el Coliseo Romano en el que estamos metidos todos los días, esto es un paseo. ¿Qué tal hoy? Hoy ha sido un día tranqui. Hoy ha sido un día tranquilo porque teníamos que visitar la Feria del Libro, que eso sí, Bueno. Ah, eso sí. maravilla. Bien. Sí, con los compañeros de cultura y las portavoces. Bueno, ha sido un día muy bonito. Cuando te hemos propuesto, venga, te vienes a la gran minoría a hablar de justicia fiscal o desigualdad o tal, nos has dicho, no es el tema que más me... Controle, que más controle. Pero yo creo que te Pero yo creo que abruman por el controlas y título, mucho. ¿no? Es que tú hablas de todo, ¿eh? Bueno, a ver, o sea, es que Estamos pidiendo en un renuncio. tenemos, sí. Tenemos a compañeros que controlan muchísimo, o sea, a Sara Ladra, a Eduardo Gutiérrez, tenemos economistas buenos en el partido que, claro, yo me siento un poco diciendo, pues yo puedo contar mi visión política, mi ideológica, ¿no?, sobre esta cuestión, que está bien, pero así a nivel experto saben ellos. Pero ellos controlan también TikTok, ¿cómo lo controlan? No, eso no. Yo cada creo uno que- lo suyo. Pero yo tampoco presumo tanto que, oye, que TikTok es un mundo, es un Oye, misterio. El algoritmo nadie sabe cómo Encontramos funciona. un vídeo tuyo. que Todos nos lo tenía- inventamos en TikTok. Sí, total. Encontré un vídeo tuyo y me pareció una burrada que tenía como más de 600.000 likes, un rollo súper loco. Sí, O sea, o sea, hay algunos vídeos que se han viralizado y... En el límite de influencer político, ¿eh? Se te da muy bien meter caña, se te da genial. O sea, la verdad es que cuando ves que un discurso que has hecho en un parlamento has conseguido ponerle algo que hace que de repente muchísima gente te empiece a escribir, gente muy joven, que se vea reflejado, eso da mucha satisfacción. Es de las cosas de la política que merece la pena, porque los parlamentos están muy acostumbrados a resistir mucha artificialidad, mucho discurso. Una dialéctica muy mucho viciada, ¿no? Sí, zascas baratos y al final yo creo que cuando consigues hablar un poco desde las entrañas, también transmitir algo que la gente está esperando oír fuera y que mucha gente se puede ver reflejada, a veces consigues
pues que... Y luego eso, con lo que empatiza, tú haces muy bien eso, ¿no? Decirle, no hablarle a la gente, pues eso, si hablamos de economía, de fiscalidad, pues no hablarle en términos económicos, sino hablarle de... El piso, mi piso de alquiler. Cuando compras un piso y pagas el impuesto tal, pues que sepas que esto un rico lo hace a través de una empresa, no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? Hablarle a la gente en su idioma para que empatice. Sí, porque a veces es que ese tipo de entornos políticos se acaban convirtiendo en un diálogo privado entre políticos, periodistas, pero se queda en una conversación muy cerrada. Y yo creo que hay que hacer siempre el ejercicio cuando estás en la institución de pensar en cómo le hablarías no sé, a Pepa. A tu colega, a tu hermano. A una generación entera, por ejemplo, que está preocupada con los problemas de salud mental y que quiere expresar un malestar y no lo está viendo reflejado. O a quien está sufriendo una situación de vivienda imposible de acceder y a la que hay que ponerle esa emoción o esa carne que muchas veces falta, ¿no? Claro, pues para eso, mira, nos viene muy bien que hayas puesto ese ejemplo. ¿Cómo le explicarías a ese español o española X qué es la justicia fiscal? ¿O qué es para Eduardo Rubiño el término justicia fiscal? Bueno, a ver, había un viejo barbudo que decía aquello de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Voy a empezar fuerte, citando a Marx, no, pero es verdad, es que al final yo creo que eso es justicia fiscal. Vivir en una sociedad significa que no somos átomos, que no somos individuos totalmente que hemos nacido como champiñones y parece que un día nos pusieron ahí como en el mercado, ¿no? Que es lo que venden algunos, esos de la mano invisible, sí, que dicen que no hay sociedad y que cada uno es independiente de todos los demás, y hay otros que defendemos un modelo en el que lo que defendemos es una sociedad fuerte y una sociedad en la cual quien tiene posibilidades aporta más y quien necesita recibe de esa riqueza que es colectiva y que generamos entre todos. Porque además sin justicia fiscal no hay prosperidad ni siquiera para esos que quieren hacer luego negocio o que sacan beneficio de... Parece como muy lógico, ¿no? Pero es que luego... Parece debería. lógico, pero no está nada... No solo no se cumple, No sé sino por que vamos a peor. O sea, la sensación es que vamos a peor. Yo hace poco me leía, soy cero experto en materia económica, o sea que me perdonáis si no soy Somos suficientemente Bueno, luego viene Yago. específico, pero luego viene Yago para poner un poquito de orden. Spoiler, nuestro otro invitado. Perdón. Para poner un poco de orden en el rebaño. Pero hace poco leía un estudio que, si no me equivoco, era como de la Asociación Española de Inspectores Fiscales, si no me equivoco, y una serie de artículos que leí y hablaba un poco de cuál era el tipo impositivo a las grandes fortunas aquí en España, en algunos otros países europeos y también en Estados Unidos, y de cómo desde los años 50 se había reducido exponencialmente, hasta el punto de que llegaba a ser del 91, aunque es verdad que decía que no era efectivo, que el efectivo era del 35, 45 en los años 50, y que estamos en cotas sin ingeniería fiscal mediante del 26, 28. O sea, que no solo es que no se cumpla ese sistema del que hablas progresivo, ¿no? Sino que es que estamos yendo a peor cada vez. Totalmente, y además es que eso creo que es una de las grandes fallas para defender de verdad por qué tienen que existir impuestos, porque yo creo que defendemos precisamente lo que decíamos antes, que es gracias a los impuestos que tenemos sociedades en las que hay sanidad, educación, carreteras, farolas, policía, seguridad, derechos en general, y eso a mí me parece importantísimo, porque si no hay condiciones materiales de derechos, para ejercer los derechos, no hay ciudadanía posible. O sea, eso es así, y yo creo que muchas veces se ha vendido ese cuento liberal de que bastaba simplemente con reconocer la libertad de expresión, la ciudadanía, etcétera, pero luego si no tienes medios materiales para tener independencia económica, la ciudadanía no es una ficción, es una formalidad. Pero claro, si eso no va acompañado de verdad de esa progresividad fiscal, si no va acompañado de que sean los más ricos los que pagan, pues claro, mucha gente dice, aquí hay una injusticia porque yo acabo pagando mucho y no puede ser que en un país como en España la gran mayoría de los impuestos procedan de las rentas del trabajo, de la clase media y de la clase media baja. Que procedan también de los impuestos, por ejemplo, al consumo, y que, sin embargo, las grandes fortunas, cuando tenemos a señores como Amancio Ortega que tienen 150.000 millones de euros en patrimonio, y que al final el porcentaje de esa riqueza que se convierte en impuestos y en ingresos para el Estado es mínima. Entonces, bueno, creo que
al final ahí hay muchísimo camino por andar y tienes economistas como, no sé, Zuckman, que está proponiendo que en el G20 todos los países adoptaran un impuesto muy fuerte para las grandes fortunas y que de verdad se corrigiera eso, que tendría que ser una cosa a escala mundial porque si no ya sabemos que... Claro, es que el problema es que encima de eso tiene que ser como algo hecho a escala internacional porque si no te da igual. Estos tíos te dicen, que aquí me vais a joder, pues me voy a no sé qué otro país. Pero es que es curioso que algo, ¿no? Y un discurso que además nosotros lo tenemos tan articulado y además que es muy evidente, no está quedando claro a la población. Ya. Y creo que el problema es este. O sea, ¿cómo ves tú lo de poner, por ejemplo, una clase en el bachillerato, por ejemplo, o en la ESO, de Ojalá. impuestos? ¿Cómo Ojalá, es? pero yo creo que te diría, según qué gobierno autonómico la ponga, te dirían, estás Adoctrinando. adoctrinando. Es que claramente queréis adoctrinar. Queréis niños comunistas. Sí. Bueno, no sé. Yo a veces pienso que lo que hay que hacer fundamentalmente es comparar modelos más. No sé, yo pienso en una cosa como la que hemos visto esta semana en Estados Unidos. El creador del cómic Hulk, ¿no? Es muy fuerte esto. Una persona, un tío brillante, un dibujante brillante, que se ha visto en una situación de que no podía pagar los tratamientos médicos. No sé qué enfermedad tenía exactamente, Claro. pero no podía acceder al pago. Y una persona que se supone que ha tenido una trayectoria profesional súper fuerte, ya no digamos gente que está en una situación de Más mucha precaria, mayor... claro. O yo qué sé, Vulnerabilidad total. o ves un sistema como Estados Unidos en el que de repente un señor a los 80 años tiene que estar todavía trabajando de cajero de supermercado porque no tiene derecho a una pensión. Bueno, pues yo no quiero eso para mi país. Yo defiendo otro tipo de modelo social y de país. Y creo que si fuéramos capaces de trasladar que eso es de lo que estamos hablando, yo creo que también ganaríamos más esa batalla, ¿no? Discursiva y cultural, que al final es la que se está librando y en la cual al final dicen muchas tonterías y a veces con Bueno, a ti te gusta con eficacia. responderlas porque tú no dejas títeres sin cabeza. Que si mi ley, que si el tramo, o sea... Le das a todo. A todo. Ya, bueno, es que al final yo creo que los políticos LGTB hay una tendencia en los partidos a veces a intentar como tokenizarlos un poco y decir... Como, no, como a los actores. Claro, en plan de tú, como eres activista LGTB, pues ya te pasas toda la vida hablando de derechos LGTB. Y oye, que yo muy orgulloso, porque además, no sé, creo que hemos podido hacer una batalla muy fuerte en la Comunidad de Madrid por los derechos LGTB, además con Carla Antonelli, con Jimena, con un partido que estamos muy comprometidos en esa cuestión. Pero claro, de ahí a que tengas que pasarte toda la vida solo hablando de eso, pues hombre, no. Yo tengo una trayectoria política que ha estado ligada al movimiento estudiantil, que vino de aquellos años tan duros de recortes sociales en la época de la crisis del 2008 y nos levantamos precisamente contra eso. Y entonces, pues no sé, pues ahora, por ejemplo, como portavoz adjunto de mi grupo, pues toco temas muy distintos y me gusta. Necesidades materiales al final, que tú también las tienes que cubrir. Bueno, y aparte que yo no lo entendería de otra forma, porque yo como ciudadano particular o como me da igual, presentador de un podcast que se llama La Gran Minoría, nunca mejor dicho, yo no entendería hablar de los derechos de las personas LGTB sin hablar de, por ejemplo, justicia fiscal. O sea, quiero decir, no le veo el sentido. Es más, a día de hoy muchas veces me pasa que yo hace mucho tiempo que no hablo de los derechos de los hombres gays, blancos y ricos. Ya. Yo de esos derechos no hablo. No Voy a una manifestación. Nunca hablo de. Y si hablo mal, en todo caso, de los gays. Quiero decir, si hablo de personas trans o de personas LGTB racializadas. Quiero decir, creo que tenemos que también que no volvernos locos, y hay una conversación en el progresismo, lo sabéis, sobre esto, con el tema de las minorías y las secciones y ser muy interseccionales, valga la redundancia. Porque al final es que lo económico, seamos realistas, lo atraviesa todo. O sea, me da igual que seas mujer. Sí, y luego además porque yo creo que esa ofensiva anti-woke que están lanzando desde las fuerzas más reaccionarias, en realidad es una coartada para ir a por todo el resto de derechos económicos. O sea, es evidente que los programas que están aplicando Milei o Trump son programas fundamentalmente diseñados para beneficiar a la oligarquía, al 1% más rico. En el caso de Trump es explícito. Es que de hecho estaban ahí. Bueno, ahora más parece ser que se ha enfadado, se ha desmarcado un poco. Bueno, ya tendrán algún lío, ¿no? Pero en realidad la base es precisamente eso. Y al final, las personas LGTB, las personas trans, las minorías, muchas veces estamos siendo como el chivo expiatorio con el que cubrir ese plan de desmantelamiento de la institucionalidad democrática y de los derechos sociales
sociales y económicos. Totalmente, lo vehiculan muchas veces a través de las minorías, pero el fin muchas veces es el económico. Claro, por eso estos que se piensan de no, bueno, van a por vuestros derechos, pero bueno, no me tengo que preocupar porque son los vuestros. Bueno, pues Bueno, después de los el vuestros, siguiente. Son los el tuyos, siguiente eres tú tranquilo. y tu familia. Y ahora que dices, hablas de lo woke, ¿crees que estamos perdiendo un poco la batalla cultural con todo este movimiento anti-woke? A ver, yo creo que estamos en un momento en el que Crítico. sí, en un momento decisivo de pelea en el cual es evidente que viene una ola muy fuerte reaccionaria. Pero claro, cuando viene una ola muy fuerte enfrente tuyo, lo peor que puedes hacer es, digamos, dejar que te lleve la corriente. Ya. Yo creo que ahora mismo es el momento más importante para mantener las banderas en alto. Y las banderas que tengamos hoy levantadas y las batallas que demos hoy serán las victorias dentro de muchos años porque, bueno, estos ciclos son largos. ¿Cómo podemos hacer, Edu, para que la gente recupere la confianza en lo público? Yo creo que la gente tiene bastante confianza en lo público cuando vemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid a miles de personas salir a la calle por la sanidad pública, por la educación pública. Yo creo que hay mucha gente que tiene conciencia de para qué sirve el papel de todo ese estado del bienestar que nunca ha llegado a ser tan lejos, o sea, nunca ha llegado tan lejos como nos gustaría, pero que... Sí, pero que siempre lo hemos notado. Una función de igualdad de De oportunidades. hecho, tenemos unos numeritos O sea, ahí que ¿Cuál es el orgullo que tiene la ciudadanía española por la sanidad pública que tenemos con todos los problemas que tenemos y cuando además vemos como gobiernos la están intentando desmantelar, todos los problemas que tenemos, pero el orgullo que es ese sistema sanitario que no le pregunta a nadie cuánto dinero tienes en la cuenta corriente a la hora de hacerte una operación de cadera si se te ha roto la cadera a una señora o a una abuela? Bueno, es que eso es una maravilla. Es que porque es tan en palpable, además. En otros países del mundo, pues te encontrarías con un seguro que decide que no te paga la operación y te una mueres ahí factura mismo. Sí, que te arruina para toda la vida. A mí, ¿sabes lo que me falta cuando veo las imágenes de manifestaciones como las de la sanidad, por ejemplo? Me falta gente joven. O sea, veo a mucha gente, Es súper mayor. pero a mucha gente mayor. A mí lo que me falta ver es gente joven. Y ahí sí que creo que tenemos que... Porque es que solo hace falta ver TikTok. Solo hay niñatos hablando de vete a Dubái, Yados y la todo meritocracia, pequeño. duchas a las 5 de la mañana, vete a pagar menos impuestos a Andorra, bla, Sí, bla, pero bla. yo creo que conviven. O sea, dentro de esa generación, o sea, es verdad que hay una burbuja ruidosa muy evidente como la que tú dices, pero yo también veo a mucha juventud muy concienciada con los temas, con muchos temas sociales. Por ejemplo, ahora que ha emergido toda la cuestión de la salud mental, a mí me parece que bajo el tema de la salud mental se han canalizado muchísimos malestares que tienen que ver con lo social, con los determinantes sociales de la salud mental, con por qué vivo en una situación de precariedad, de falta de oportunidades, de expectativas frustradas, de que me han dicho que si estudiaba y hacía todo me iba a ir genial y ahora estoy en la mierda. Y al final todo eso genera un malestar que entre otras cosas hace que enfermemos también sentimentalmente, A nivel ¿no? mental, Emocionalmente. Y yo creo que ahí, por ejemplo, cuando los jóvenes han alzado la voz con eso y han visibilizado mucho un asunto como la salud mental, se están expresando precisamente esos malestares. Yo sí tengo siempre la dicotomía de no sé hacia dónde vamos, porque si miro mi entorno, es que se lo decíamos, ¿te acuerdas? A los chicos de Alpilpil, que estuvieron hace un par de semanas, y yo me acuerdo que les pregunté, hablamos de meritocracia, y me acuerdo que les pregunté, ¿creéis que los jóvenes de ahora creen menos en la meritocracia? Porque yo creo que es un mito que se está cayendo por su propio peso, tal. Y yo creo que Adri decía, pues yo creo que no, yo creo que cada vez la gente cree más y se piensa que eso, que si te vas... Yo también voy Y tú decías un poco lo mismo. a tirar un poco por el lado de los chicos, porque sí, voy a ser un poco de abogada del diablo. Esa gente, ¿no?, que hablas tú, es gente que se está enfermando, o sea, nos estamos enfermando. Tú una persona precaria, y es que yo también coincido en esto, quitando algunas manifestaciones como el 8M, es verdad que la que dice Enrique, la de la sanidad, gente súper mayor. Claro, al final es una generación que se está enfermando, se está desgastando, está hiper precarizada, y tú pedirle quizás a esa población que encima salga a la calle, que bueno, eso lo dirás tú porque tú como y político ojo que yo tienes- hablé del 8M, ya no nos llamo Ya no. jóvenes, ¿eh? O sea, yo eso... Claro, es que yo me Tenemos- estoy entendiendo como la gente de mi edad como joven, ¿no? Y es verdad que es gente pues de mi edad y no hay gente pues mucho más joven en las manifestaciones del 8M. Entonces aquí tenemos un problema, porque si seguimos sin satisfacer esas necesidades materiales de esa gente joven, ¿qué va a quedar de Yo esa lo que creo es gente que estamos muy joven? polarizados, y por eso en nuestros entornos, que obviamente ya sabemos en qué entornos progresistas nos movemos, tenemos la sensación de que se hace mucho, se mueve mucho, nos movemos, luchamos, Para nada, tal. sí. Pero luego yo de repente, no sé, como que me meto en redes sociales y veo otra realidad a veces que me la enseña el algoritmo porque me quiere
la vida esa noche y veo mentalidades que cada vez se creen más el mito de la meritocracia. Sí. Que son cero empáticas o cero generosas cuando se habla de temas como, por ejemplo, los impuestos, que es lo que hoy nos ocupa. Entonces, me da como miedo hacia dónde va al menos parte de la juventud, sobre todo los hombres. Lo pasa... Yo creo que con el tema de la meritocracia pasa una cosa, que es que a veces desde la izquierda pienso que se nos olvida que en el fondo estamos un poco programados como para desear ese tipo de aspiración, ¿no? El cuento de que, Lo que tú tengo, me lo merezco. vas a ser especial y gracias a tu propio esfuerzo vas a llegar muy lejos. Al final alude a una cuestión muy interna que es muy fácil que te seduzca, más cuando ves que el mundo es profundamente injusto, hostil, que te pone todo muy complicado. Quieres pensar que hay un relato posible en el cual tú vas a ser el ganador de esa historia. Lo que pasa es que, evidentemente, pues es lo que tú dices, tiene un componente mítico enorme. Y claro, eso lo intentas contrastar con, no sé, explicar a la gente que en la Comunidad de Madrid todos los años se perdonan 6.000 millones de euros a los ricos. Y ese dato es brutal, pero claro, es difícil de trasladar. ¿Qué son 6.000 millones de euros que se perdonan a los ultra ricos, a los que tienen, al 1% que tienen más dinero en la Comunidad de Madrid? ¿Qué significa eso? Bueno, 6.000 millones de euros significa, por ejemplo, que, no sé, para que nos hagamos la idea, los presupuestos de todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, de las 6 universidades públicas de la Comunidad de Madrid, son 900 millones de euros alrededor, 1.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando de que se podría financiar 6 veces las universidades públicas que tenemos. Y que vemos que está pasando todo lo contrario en la universidad. Claro, que lo que se está haciendo es recortar, generar... Desmantelar están en una situación de precariedad tremenda, los profesores cobrando una mierda, no se pueden renovar las plazas, las universidades las estamos dejando en los huesos cuando son otro ascensor fundamental de la sociedad. Y sin embargo, dices, todos los años perdonamos 6.000 millones de euros a los ultra ricos. No sé, el Ayuntamiento de Madrid entero, todos los servicios municipales son 5.000 millones. Y se están perdonando 6.000 millones de euros todos los años. El problema es que es como, claro, ¿cómo compites contra el discurso que va a lo pasional? Claro, es lo que yo te digo. Las cifras, explicar eso, claro. La racionalidad de lo que debería ser casi una evidencia de, oye, mira, que es que aquí hay unos señores que se están se están forrando a tu costa, mientras aquí todos los demás pagamos nuestros impuestos y mientras tanto lo que están esquilmando son los derechos con los que se garantiza la igualdad de oportunidades y los derechos sociales y el bienestar de la ciudadanía. Y sin embargo esto es mucho más complicado que una pasión y pues que nace de pensar que tú vas a cumplir tus sueños y que vas a pasar por encima de todos los demás. Es difícil, pero es el reto que tenemos. Es el reto que tenemos como izquierda y no queda otra tampoco. Porque yo, hablando con compañeros, amigos, hace poco decía, es que nunca comunicamos en redes de la misma forma. Me decían. Y yo decía, bueno, a ver, es que competir contra la mentira o competir contra una tía que te dice, sí, nos gustan las cervecillas, tal, no sé qué. Y sobre todo que hay dinero, es decir, que hay mucho medio. Por supuesto que hay dinero. Es que al final eso se ha comprobado, por ejemplo, en la campaña de las elecciones estadounidenses, donde todo el mundo de YouTube, todos esos núcleos comunicativos que de la derecha jugaron un papel fundamental. Ahí hay recursos que posibilitan que esos canales de comunicación estén interviniendo. Y nosotros, que a lo mejor, pues, no sé, no le hemos prestado la suficiente atención. Fíjate que en los tiempos del 15M, cuando yo empecé, fuimos pioneros en dar esa batalla en redes sociales. Y las redes sociales tenían un componente democratizador muy fuerte. Y pudimos utilizarlas para generar herramientas colectivas muy potentes. Pero bueno, en los últimos años se han reapropiado de esas redes, también porque los algoritmos han cambiado. En muchos casos hemos visto también cómo compran directamente una red social, como en el caso de Elon Musk, para ponerla al servicio de una determinada lógica discursiva que es mucho más hostil y mucho más complicada para nosotros, con esa desinformación masiva, esos bulos que no se pueden controlar. Y yo creo que nosotros ahora tenemos que rearmarnos con proyectos, pues no sé, también como este espacio donde contáis y explicáis y hacéis esa batalla para transmitir un mensaje diferente y un mensaje de esperanza también. Y un lenguaje fácil también, a veces, y digerible, que a veces no se está pensando en lo de hacerse podcaster también. Ah, sí, estás en ese plan. No. Yo no te lo recomiendo para nada. No, pero bueno, sí que vamos a empezar un poco a dar esta batalla en Más Madrid. Fuera de coña, acabo de decir, no te lo recomiendo para nada a nivel personal si te quisieras hacer influencer de moda. Pero hace mucho tiempo que vengo pensando... Tengo poco tiempo, también te digo. Ya me imagino, no, pero digo, hace mucho tiempo que vengo pensando...
cómo los partidos de izquierdas no están más en esto, en la creación de contenido y en creación de espacios como podría ser un podcast o similares, me da igual. Pero donde a lo mejor te alejes del tono tan, no sé cómo decirte, Sí, institucional, parlamentario, cerrado. tal, y te vayas a otros terrenos. Yo creo que ahí está un poco la Encima, vía. que ustedes son súper jóvenes, porque, o sea, yo he visto gente más ¿Te podemos mayor, preguntar la edad? bastante así. Mira, y te lo hemos dejado pasar por alto, ¿vale? Porque siempre la preguntamos. Venga, Ya, es que ya no soy tan joven, o sea, acabo de cumplir 33 años. Ah, mira, igual que yo. Estoy en la edad Del 91. Estamos en la edad de Cristo, ¿sabes? Claro, claro, sí. Él lo dice, Lo ¿no? que me pasa aquí es que todo el mundo que viene es más joven que yo. 91. Lo que pasa es que a mí me dicen todo el rato con... O sea, no sé, yo qué sé, Sí, tengo un aspecto así más... pero o sea, más está guay porque alineado. La los cara políticos afeitada. envejecen súper Sí. rápido. Está Sí, guay. y yo también voy a envejecer muy rápido. Que no, hombre, A este que paso. que Pero no, pero tenemos un montón de peña muy joven en el partido. O sea, que, Por eso te lo digo. que habrás visto tú, que además están mucho en los equipos de jóvenes. Súper pequeños, es que son más pequeños que yo. de jóvenes. Esta gente está haciendo cosas muy potentes. Es que es ahí donde tenemos que... ¿Qué hacemos con el tema impuestos o qué proponéis desde Más Madrid o qué propondrías tú a título Eduardo Rubiño? No lo sé, antes te decía lo de impuestos sobre las fortunas, que yo creo que es lo fundamental. Hay que reequilibrar esa balanza. O sea, no puede ser que todo recaiga sobre los trabajadores, aunque evidentemente también el impuesto sobre la renta es progresivo, Sí, claro. pero es que ahí está, digamos, ahí no está la gran riqueza mundial que, no sé, ¿cómo puede ser que tengamos a las grandes eléctricas haciendo beneficios millonarios, récord todos los años, a la banca haciendo beneficios Es- récord y que no seamos capaces, encima también, joder, que este gobierno progresista ha conseguido algunos pasos, pero joder, creo que podríamos llegar muchísimo más Muy lejos en ese cortitos. sentido. Creo que además, evidentemente, eso se tiene que plantear a escala internacional y que tenemos que defender que eso sea a escala internacional. Pero yo qué sé, por ejemplo, también pienso en medidas locales. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid, pues lo que propondríamos, por ejemplo, es que el IBI Sí. se utilice como un impuesto que, por ejemplo, sirviera para desincentivar determinadas cosas que pasan con la vivienda. Entonces, que si tú tienes X viviendas vacías, por ejemplo, más de 5 viviendas, los Gran tenedor, multipropietarios, pues tengan un IBI mucho más alto que el que tiene una persona que tiene su vivienda para uso habitual. Pues eso sería un instrumento no solamente para recaudar, que vendría ese dinero bien para determinadas cosas, parar la especulación también. sino para parar la especulación y hacer más fácil eso. O, por ejemplo, la tasa turística. Nosotros Sí. hemos defendido la tasa turística en Madrid. ¿Por qué? Porque... Soy un ignorante absoluto. Hombre, ¿La tenemos, no la tenemos? No, no la tenemos, Aquí por Vale. supuesto que no, De pero, hecho, en España pero estamos... no Hay la algo, había, tienen. sí En ha habido Barcelona, casos, ha habido ¿no? casos de éxito, sí. En Portugal sí sé en que la Barcelona, en tenía, Mallorca estuvo, que en yo no sé si ahora Canarias la ha quitado el no. PP, pero ha habido casos y en todos los casos ha servido Que para... son 1, 2 euros que si se traduce en todo... Bueno, no sé si tienes los datos de cuántos turistas al año vienen en Madrid. En Madrid estamos alrededor de 10 millones de Pues turistas en imagínate este tú. momento. He leído Estamos en hoy récord. que hablaba de sorpaso con Barcelona el turismo en Madrid. Yo creo que Yo lo dudo, me lo dudo pero lo he mucho, leído en un titular pero muy tangencial. lo dudo mucho, pero bueno, en cualquier Imagínate caso, 2 euros por cada... claro, al final para el turista es una cantidad relativamente pequeña, pero estamos hablando de situaciones cada vez más de masificación del turismo en las grandes ciudades, de situaciones en las cuales los centros colapsan, no sé, y Se hay echa la impactos gente. negativos también del turismo. Luego pues habrá otros que puedan entenderse como beneficio económico o lo que queramos, pero... La idea es, si vienen 10 millones de turistas al año, tendrán que dejar algo, tendrán que revertir algo en la ciudad, tendrán que contribuir a los servicios municipales, a la limpieza, al uso del transporte. ¿Cuánto incremento del transporte hace falta para soportar esa cantidad de gente? Bueno, pues las ciudades tienen que hacer esas reflexiones y un instrumento fiscal como es la tasa turística puede servir para precisamente fortalecer los servicios públicos para que toda la ciudadanía madrileña viva mejor y sufra un poco menos ese impacto negativo. Y eso también es justicia fiscal. Y medioambial. Y Que medioambiental, no hemos claro. hablado nada de esto, pero ustedes también sé que lo Porque tienen en además cuenta. esas cuestiones tendrían que utilizarse también precisamente para reducir los impactos ecológicos de todo eso. Me parece muy interesante lo que estás diciendo, no solo porque se vea la justicia fiscal desde ámbitos a lo mejor más locales o más pequeños o más cercanos, sino porque podamos ver también la relación que tiene lo impositivo con la vivienda, con la sanidad, con la Todo. educación, lo que Claro. decías, que no son como Todo. cosas separadas, a En veces las compartido. tratamos como compartimentadas. ¿no? Vivienda por aquí, Sí. cambio climático por aquí, impuestos por allá.
Y es como un poco lo que decía, solo con ponerle un impuesto a las grandes fortunas, seguro que ya íbamos a mejorar la situación de la vivienda, de la sanidad y tal, porque tendríamos más presupuestos para todos. Bueno, Bueno, chicos, yo creo que ya es momento, ¿no? de decirla, de contarla. Es que tengo muchas ganas ya. Bueno, Eduardo ya ha hecho un pequeño... ¿Cómo se dice? Spoiler. Spoiler, exacto. Ha dicho quién venía. Hoy ya os Yago. hemos dicho que teníamos doble invitado. Hoy queríamos montar aquí bien de bulla para hablar de impuestos. ¿Y quién ha venido a divertirse en la Pues minoría? tenemos por aquí a Yago Álvarez y qué nombrazo de podcast. Economía cabreada que todo el mundo. Que nos viene para el Gracias. Aquí ya hago los aplausos, los ponemos. Los hacemos No hay nosotros. público, no hay presupuesto para tanto. Ni enlatado de botoncito ni nada. ¿no? Nada. Vale. Nada. Quizá eso lo podemos haber montado. La próxima- Es que somos un poco cutres. Una nuecita, por si tienen alergia. Bueno, para quien no conozca a Yago, venga, vamos a hacer una presión. Yago, es que eres muchas cosas, pero Enrique, ¿tú por qué crees que viniste aquí? ¿Por qué quiero venir aquí? A hablar de economía, ¿no? Como todos los podcasts. Claro, ¿no? Yo creía que era eso, ¿no? No. Era que tenemos por ahí una mesa de mezclas Y vengo a te hemos pinchar. traído en calidad de DJ. Y que sabemos que eres DJ. Ah, bueno, vale. Entonces aquí a la señora y a mí nos gusta. Eso no lo sabía. Nos ponemos una sesioncita luego. No, bueno. fuera de coña, yo tengo curiosidad. ¿Eres DJ rollo...? Nah, hombre, es como una afición. Es una afición. Es una mira, Pero queda bien en la bio. Claro, queda súper guay. En la bio de Instagram juego a veces a ser DJ. Sí. Que es como una definición, ¿no? No, pero fuera de coña. Yago es periodista, Activista. autor del libro Pescar el salmón, bulos, narrativas y poder en la prensa económica. Ujú. Y también creo que te había visto que eras director de documental. También juego a ser Ah, director esos de son documentales. juegos, ¿no? También Ese tengo vale, un juego. No Hice te un lo he dicho documental. antes para que te pillara por sorpresa. Me suena tanto tu cara, pero desde hace mucho tiempo no nos conocemos de nada, ¿no? Yo tengo una cara muy común. No debe me ser, esperaba ¿no? esto ahora, chicos. Sí, sí. No estaba en el guión. Tengo una cara muy Ya, común. ya cuando hablamos de él hace tiempo dije, es que es como si le conociera de algo, pero Señores morenos con barba somos demasiados. como no nos hayamos encontrado en algún after, que puede ser. También puede ser. Hombre, si eres Bueno, DJ, todo vamos al cuadra. tajo, chicas, que nos enrollamos. Vamos a hablar de impuestos, Yago, es algo que te gusta. Perfecto. Y que eres experto, además. Cuéntanos un poco, para quien no te conozca, ¿qué haces un poco desde Economía Cabreada? Bueno, Economía Cabreada es como ese alter ego que me inventé desde hace un montón de años cuando empecé a hacer divulgación de economía, ¿no? De hecho, yo vengo del mal, ¿no? Yo trabajé hasta hace 15 años o algo así, yo trabajé en banca y seguros, ¿no? Pues muy mal, pues sí, lado señor. oscuro. Sí. Trabajaba con el mal, ¿no? Pero desde ahí empecé a darme cuenta de cómo se comunica la economía, porque no solo me apasiona la economía, sino que también la comunicación en sí, ¿no? Y empecé a escribir en un blog loco que se llamaba Economista Cabreado, que me lo abrí hace un montón de tiempo, ¿no? Épocas del 15M y anteriores incluso. De ahí fue cuando empecé a introducirme en el mundo del periodismo. O sea, yo soy un intruso en todo. O sea, Pues te iba a preguntar ya, porque tengo mucha curiosidad y justo que acabas de decir que te habías metido ahora en el periodismo, no eres periodista, eres economicista. ¿Qué? soy peor todavía de administración y dirección de empresas. Ah, Como yo digo, soy licenciado en capitalismo. Esos que no sabían qué hacer y hacían ADE. ¿vale? Exacto. Yo Que te decían que periodista. te decían que para ser rico tenías que hacer ADE, ¿no? Entonces yo como chaval pobre de barrio Ingenuo, obrero claro. quería ser rico y me metí en ADE. Estos son los que compran los discursos. Ahí Son al final caí. No, y entonces al final fue una transformación en ser periodista. Fundé, junto a unos colegas, fundamos el Salmón Contracorriente, que era un medio de economía contra la corriente mainstream, ¿no? El salmón, además, Sí. es por el rollo de Por que la las prensa páginas económica se económicas. llama la prensa salmón. Y ese pequeño proyecto al final se acabó uniendo a Diagonal y a otros pequeños proyectos en lo que fue la fundación del Salto, ¿no? Que hemos cumplido hace poco 8 años, donde yo soy el coordinador de la sección de economía. Entonces, la economía que yo intento mostrar es eso, es aparte de anticapitalista ya de por sí, que sea divulgativa, que sea capaz de que la Lo que gente hablábamos sea con Pedagógica, Eduardo. ¿no? entender los mensajes, que sean capaces de entender la economía, etcétera. Y claro, pues al final la fiscalidad es un campo de batalla del imaginario social brutal en la que me he dedicado. Y que tenemos bastante. pocos referentes, además, de economistas que den una versión alternativa, Muy crítica, Total. para la desproporción que hay enfrente. O sea, Y que sí, lo claro. hagan además, insisto, en redes sociales, en un lenguaje divulgativo que la gente entienda, no que lo hagan en el libro de PTT que... Claro. Es que parece que la economía
economía solo puede hablar la derecha de la economía. Exacto. Y la izquierda la ha abandonado completamente los discursos. Yo tenía una pregunta por ahí, Yago, y nos parece, para los dos, ¿nos parece que todavía sigue esa oscura sombra de que la derecha gestiona mejor, como que todo lo relativo a los dineros, como que los políticos de derecha saben más de economía, Claro. ¿no? Ese rollo. Yo creo que es una batalla, como digo, es una batalla cultural que no es nada nueva, ¿no? Viene desde el hombre con barba del que hablabas antes y Adam Smith, ¿no? O sea, de la guerra de la no intervención del Estado, ¿no? La mano invisible y la total intervención del Estado, que era el comunismo, que luego tuvo sus diferentes vías y sus diferentes ramas. Tiene muchísimos años, pero sobre todo, a mí siempre cuando cuando hablo de esta batalla cultural, para mí hay un punto de inflexión gigantesco que es el eje Thatcher-Reagan, ¿no? O sea, a finales de los 70, principios de los 80, donde el neoliberalismo entiende que para ganar la batalla no le vale solo con la academia, sino que tiene que ganar Estar en la nuestros calle, en los cerebritos, medios, sí. nuestras cabezas, el imaginario social. Entonces, ¿no? Entonces el there is no alternative, el no hay alternativa, que era una de las frases típicas de Margaret Thatcher, no hay más alternativa que la economía de mercado, que era lo que le seguía la frase, acaba metiendo esa lucha de una manera brutal en la academia, en la televisión, se hacen con todos los medios de comunicación. O sea, no existen los medios de comunicación de economía de izquierdas, o sea, no existen como tal, ¿no? Porque la economía se ha basado en algo como una ciencia solo en las manos de la derecha. Y es verdad que la izquierda ahí ha cedido ese terreno. Eso te iba a decir, es que esa batalla se ha perdido por Que hemos querido también. por cierta dejación, diría, incluso. Sí, o sea, es complicado. También Lo sé. es complicado. No es solo una cuestión, por ejemplo, de que no haya gente como yo, sino de que la gente como yo no encuentra espacios en el mainstream. Claro, es ya. muy complicado Ya. que gente que tenga mis discursos sea capaz de llegar a las principales cadenas de televisión, etcétera, o que nuestros mensajes puedan llegar. Si te dejan llegar y te vuelves un poco radical, pues ya no te llaman Ya no más, te ¿no? llaman. Que eso es- Dicen, que eso no, es no lo pasa. que eso es lo que pasa. En cambio, la derecha tienen todos los altavoces posibles. Pero es verdad que la izquierda sí que nos hemos centrado en los temas sociales que realmente tienen mucho que ver con Claro, la economía. es que- Lo decíais antes, ¿no? Lo de que la vivienda, todo Todo. está relacionado, ¿no? El ecologismo, el turismo, todo está en sí relacionado con la materia económica. Y ahí, pues claro, hemos dejado ese espacio. Yo creo que últimamente están cambiando muchas cosas, ¿no? En También este es verdad. sentido, ¿no? Y digo, es que no hace falta irnos al marxismo puro o al comunismo, sino al propio keynesianismo, ¿no? O sea, simplemente comparando cómo se ha gestionado esta última crisis Eso te iba a decir. con la crisis de hace 15 años, ¿no? O sea, presupuestos expansivos comparado con recortes, los ERTE que mantenían las rentas de las familias para que siguieran consumiendo, comparado con los ERES para dejar que los despidieran de una manera fácil, ha sido unos cambios brutales que demuestran que hay teorías económicas de izquierda que funcionan a la perfección, ¿no? O sea, ese es uno de los campos de batalla que tenemos que luchar por ellos, en demostrar que la economía de izquierdas, tal como la pensaba Keynes o como la ha pensado mucha gente progresista en el último siglo, funcionaría a la perfección y además se acoplan mucho más al nuevo mundo y a las nuevas realidades geopolíticas Total. que lo que es la austeridad y la obsesión por el déficit y cosas así, ¿no? Tengo por aquí, según datos de nuestro flamante patrocinador Oxfam Intermón, el 1% más rico acumuló casi el doble de riqueza que el 99% entre 2020 y 2022. Esta cifra la habréis escuchado. Y en España el 10% más rico tiene más del 53% del patrimonio. El 10% más rico. ¿Cómo se cambia eso? Porque es que, claro, a esto no hemos llegado en 2 días ni en 2 años. Hemos Claro. llegado en unas cuantas décadas. Esto... Pues ¿Qué? esto que acabas de decir, lo de que hemos llegado en varias décadas, para mí es como lo importante. Es que Y estamos... Rubiño, esto va para ti ahora. Estamos ante una batalla cultural que lleva décadas y que es como muy, muy, muy complicado romper los esquemas mentales, ¿no? Y que uno de los esquemas mentales es los impuestos son malos. Y eso está ahí, ¿no? Es verdad que hay muchas encuestas ahora que dicen que la gente prefiere servicios públicos o que prefiere un poco más si el colegio de su hijo está mucho mejor o el ratio de alumnos tiene menos, ¿no? Como que hay cada vez una mayor una concienciación con el tema de que los impuestos es el precio que pagamos por tener una sociedad y por unos servicios públicos y por un estado de bienestar.
Pero claro, queda muchísimo por recorrer. ¿Cómo podemos modificar esto? Yo creo que hace falta mucha más valentía por parte de los partidos y las políticas de izquierdas, ¿no? Porque efectivamente, al no estar acostumbrados a hablar de ello y efectivamente al tener unos imaginarios de qué malos son los impuestos, pues también la izquierda tiene miedo de pegar esos pasos porque desde un punto de vista electoralista, decir voy a subir impuestos nunca cae bien. Nunca suele caer bien, ¿no? Entonces... Y no nos faltan ejemplos de políticos de izquierdas prometiendo bajadas de impuestos. Total. Años, bueno, aquella famosa frase de Zapatero que dijo, es de izquierdas bajar impuestos, ¿no? Zapatero hay que recordar que fue el señor que bajó el impuesto de sociedades del 35 al 25%. O sea, la mayor bajada de impuestos a las empresas en este país lo ha hecho un gobierno del PSOE, ¿no? El señor Zapatero. Importante. Y creo que eso ha modificado mucho ese imaginario de qué son los impuestos y qué sirven los impuestos. Entonces, ¿qué se necesita? Valentía, ¿no? Valentía para hacer cambios estructurales en los sistemas fiscales del país realmente importantes, ¿no? Habéis dicho, hablabais antes, os estaba escuchando el tema de que los impuestos se cargan sobre todo sobre las rentas del trabajo, sí, ¿no? Eso es una barbaridad, pero que además es una barbaridad que si miras en un hecho histórico ha ido reduciéndose. El porcentaje del PIB de que pagan el impuesto de sociedades es hoy todavía menor que el que había en el 2008, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. O sea, desde el 2008 hubo una caída en los ingresos por una crisis, por una caída de la economía, pero en la recuperación, toda esa recuperación ha recaído sobre los trabajadores y sobre el consumo, el IVA y el IRPF mayormente, ¿no? Entonces, claro, hay que tomar como medidas muy valientes para decir, no, aquí quien tiene que sostener gran parte del tal, como pasaba hace 20 años y como pasaba hace 50, o como pasaba, como habéis comentado, en los casos de Estados Unidos hace 80 años, tiene que recaer sobre las rentas altas y sobre las empresas, ¿no? Y no es ninguna locura, o sea, no hay ninguna de locura. todas las empresas que nos dicen todos los días que han triplicado sus ingresos, que tienen 3.000 millones de... Quiero decir, entra dentro de la normalidad que con unos beneficios tan millonarios se pueda grabar un poco más para que la gente viva bien. O sea, quiero decir, que no es, algo loco, nada de comunista staliniano, no sé. Claro. Yago, pues ¿No lo tienes parece? aquí enfrente, que no los hemos presentado, bueno, ellos ya se han presentado oficialmente, pero bueno, tienes aquí a Edu Rubiño, uno de esos políticos jóvenes de izquierda. Cuéntaselo todo. A ver, yo le cuenta. sigo mucho en redes porque, claro, o sea, precisamente mariachi. alguien que te dé munición económica, Argumentario, ¿no? precisamente para combatir todas las mentiras que te encuentras en esa materia, pues tienes a personas como Yago ahí dando la batalla. O sea, nosotros lo agradecemos muchísimo, siempre te leemos. Genial. Tengo aquí, España recauda un 38% del PIB en impuestos cuando la media de la zona euro está por encima del 41%. Esto también me parece que pasa mucho. Hay como una especie, no sé, Edu, ¿tú qué piensas? Pero me da la sensación de que hay una especie de bulo o de sensación en España. De que en España es donde más se pagan ¿Sí? impuestos El del mundo. infierno Y fiscal. el infierno Es una fiscal. mentira, Y estamos una casa. bastante por debajo de la media de la... No sé si nos puedes dar datos comparado con otros países. Bueno, yo siempre, mira, yo siempre que alguien me sale con esto de la presión fiscal, o siempre que Feijóo dice vivimos en un infierno fiscal, o este tipo de frases. Feijóo vive en un infierno, pero él. ¿No? Hay un dato que el joder de Feijóo lo maneja muy bien, que es somos el país que más ha subido la presión fiscal desde que está Sánchez. Y es una realidad, pero es porque antes nos diferenciaba un 3%, ahora nos diferencia un 3, un 4%, un 5%, como habéis dicho. Pero es que antes estábamos 8 puntos por debajo. Entonces ahora hemos subido del 34 al 35 al 37 y pico 38, porque de hecho el último año hemos bajado del 38 al 37 y pico. O sea que no hay tan infierno fiscal, sino que está reduciéndose. Y aún así estamos por debajo de muchos otros Entonces, países. yo siempre que me vienen con esto, siempre muestro la misma gráfica que la gente que nos esté buscando, que La nos vamos esté a poner, escuchando, os la pasas. la puede poner en Google, que es presión fiscal de los países de la OCDE. Vale. ¿No? Por la escala. Sí. Te das cuenta que los países que tienen una mayor presión fiscal, estamos hablando de Finlandia, que tiene un 51, ¿no? De Suecia, que tiene un 50 o un 49, o sea, estamos hablando de 11-12% más que nosotros. Esos son los países que están por encima. En cambio, los que están abajo son Chile, México y el país que no tiene sanidad pública, Estados Unidos. Esos son los tres países con con una menor presión Es como, fiscal. ¿qué camino quieres seguir? Exacto, que me perdonen los chilenos y los mexicanos, que yo amo México, pero sus estados de bienestar son bastante deficientes, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? Esa es la pregunta que yo planteo a la gente que dice que tenemos una presión fiscal muy alta. ¿Tú quieres ser Finlandia o tú quieres ser Chile?
¿no? Pero ¿Quieres ser Suecia o quieres siento insistir en la pregunta, pero ¿cómo puede ser que una vez más perdamos la batalla incluso con los datos delante? Y Yo creo soy que tú yo soy un aquí- friki de los gráficos de los que hablas, hay veces que Bueno, me y tiro- sobre todo ahora que estamos viendo como ese resurgir de los de la motosierra, ¿no? Milei, más, Claro. que regalan motosierras, o sea, El anarcocapitalismo, Porque que es yo creo que algo- antes, claro, antes hablabas como de la época Thatcher. Bueno, un libro que me marcó cuando era bastante pequeño fue La doctrina del shock, ¿no? Que contaba perfectamente cómo Increíble. se había implantado en medio mundo gracias a golpes de Estado, fechorías y todo tipo de crisis, algunas inducidas, otras aprovechadas. Se había aprovechado como para meter un paquete de reducción de derechos y de la institución y recortando todo lo público, recortando el Estado, ¿no? Como eso había sido el gran laboratorio del neoliberalismo durante décadas. Y lo que tú dices, parece como que durante los años actuales estábamos cambiando ese paradigma, por lo menos Unión Europea, salida a las crisis completamente diferente. En España viene una crisis y se saca adelante un sistema como los ERTE. Los ERTE son impuestos. Es que Economía si no, social, si no sí, era sí. despedir a miles y miles de personas, que gracias a que existieron los ERTE, pues se pudo hacer otra cosa. Tienes mantener el consumo, los que es lo que- fondos, lo que los mantiene fondos la economía. europeos para dar esa salida a la crisis. Las vacunas en el COVID. Sin ir ¿De más dónde? lejos. ¿Cómo financias que desde el primero al último de los ciudadanos pueda recibir una vacuna independientemente de cuánto dinero tenga en la cuenta corriente? Pues gracias a que existen estados que son capaces de acometer eso. Y sin embargo, después de ese cambio de paradigma y de que parecía que habíamos recuperado eso, tenemos otra vez a los de a un señor con una motosierra diciendo que se va a cargar hasta el último atisbo Y yendo de mucho más presencia del abajo, Estado. a un montón de tíos en redes sociales diciéndote todos los días que te pires a Dubái, que te vayas a no sé dónde. Sí, sí. O que todo impuesto es un robo, ¿no? Sí. Porque yo puedo entender las críticas de los impuestos son altos, o yo puedo Bueno, entender. claro. O el están mal gasto, distribuidos. el mal distribuido, O hay despilfarro en una gestión. cosa concreta. O sea, a mí si me Exacto. preguntas, Esas pues si críticas hay que tal. gastar dinero en, yo qué sé, la oficina del español de la Comunidad de Madrid, pues a lo mejor te digo, pues mira, es que ahí está mal gastado el dinero público. Totalmente. Es que claro, hay que combatir ese mal gasto, pero... Esa conversación, Sí. obviamente, la compramos, pero que te estén comprando la conversación de todo impuesto es malo y que Claro. encima quien te lo está diciendo es un tío que seguramente ha hecho la carrera en una universidad pública, ha ido a nuestros hospitales y que ha caminado por Jorge Juan a las 2:30 de la Y mañana. el medio de comunicación que te lo está diciendo está lleno de banners de la Comunidad de Madrid alrededor. Claro, ¿no? es que es muy Publicidad de la Comunidad de Madrid. o sea Publicidad que- institucional ahí metida por un tubo, ¿no? Efectivamente, sé, ¿no? Que mientras es- te están diciendo que la paguita que las recibe... paguitas que son no sé malas, qué. etcétera. Sí, yo creo que juegan, o sea, en estos sectores nuevos neoliberales que están triunfando, juegan un poquito a lo mismo que se juega la extrema derecha desde el racismo, ¿no? Desde que a ti obrero te va mal. Es Es por porque culpa mira, de. es por culpa de, ¿no? Y es como señalar a un enemigo, ¿no? Y entonces, claro, en el tema del emprendimiento, Sí. ¿no? Y de las Es que a mí me vuelve startups loco y de este todo tema. claro. Que me entonces- sale todo el rato en Instagram y me Claro. quiero suicidar cuando- lo que te quieren vender esta gente es, si no triunfas, es por culpa del corsé Por del tu Estado. culpa. Es por culpa Ah, del, bueno, cors- porque te está- del corsé del Estado. Y claro, a nadie nos gusta vernos como unos perdedores. A nadie nos gusta. Nosotros somos emprendedores y nos hemos montado. Y mi idea, mi startup es la más guay del mundo. Si no triunfo, culpa mía no puede ser. Entonces te viene un tío y te dice, no es por los impuestos y tú te lo crees, ¿no? O tú tienes un trabajo de mierda y te dicen que es porque las retribuciones son mayores. Cuando Sí, el Estado te roba. Claro, o sea, que las cotizaciones son mayores. Cuando, repito lo mismo, Suecia, Finlandia tienen unas cotizaciones mucho mayores y la gente cobra de mínimo 3.000 pavos el que menos. O esto, ¿no? esto O que sea, están haciendo ahora de poner una nómina, ¿no? Y entonces decir, Sí. decir el Sí. bruto, incluso contando con las cotizaciones de la empresa y Claro. entonces descontarlo todo y decir, todo esto, Esto este para sería el tu Estado. sueldo. Este sería Claro. tu sueldo 60.000 y pico, pero... Si le perdonaban los impuestos al empresario, te lo iba a dar todo a ti, el dinero. Claro. Segura, Eso está segura. segurísimo. Nunca ha fallado. Hay un tema que Enrique y yo siempre, además sale en casi todos los capítulos, y esto no lo hemos puesto, pero es lo de autónomo. Porque muchos votos se los está llevando la derecha precisamente por esas pymes que al final vuelven otra vez a sostener, porque no deja de ser clase trabajadora, es decir, no estamos Total. hablando de grandes empresarios. Y aquí hay algo que la izquierda tampoco ha asumido ese debate, También. que es el de Me los parece autónomos. crucial esto. Es Porque aquí otro. el señor y yo somos autónomos. Entonces, claro, creo que es otro tema también que la izquierda no se ha hecho cargo de Sí, eso. y fíjate, porque esto es otra de las batallas, tengo otra gráfica para esto. Te encanta, se te iluminó la- Tengo siempre otra gráfica para esto. Y es verdad que cuando tuiteo, cuando hablo de redes en esto, recibo críticas también por parte de gente de la izquierda que no es capaz de pillar
esto que digo, ¿no? El tema del autónomo es relacionado desde un punto de vista cultural y discursivo con el emprendedor, Sí. ¿no? Con el que salió de un garaje y acabó siendo millonario. Cuando los autónomos en este país son, con todos mis respetos a esas profesiones, pues son fontaneros, Efectivamente. La peluquería del barrio. el que te pega la pegatina en tu eso de el cerrajero, ¿sabes? Llámame, ¿no? Que realmente son gente que no es que sean emprendedoras porque quieran, sino porque no tienen más remedio que hacerlo. Porque a cualquier fontanero que está con todas sus herramientas y buscándose sus clientes y haciendo él sus facturas, le encantaría currar en una empresa de fontaneros de 30 fontaneros donde habría una persona de administración, donde tienes vacaciones, donde tienes no sé qué, no sé cuánto. Pero se hace una relación lo mismo. Entonces yo vuelvo a la gráfica, saco otra que es self-employed, o sea, autónomos, en porcentaje de autónomos sobre el total de trabajadores de los países de la OCDE. Y es exactamente lo mismo que el de la presión fiscal. Los países con mayor número de autónomos son Chile, México y Colombia, que tiene casi un 90%. Un 90%. Porque la informalidad en Colombia es considerada autónomo. Es ¿sabes? precariedad en O sea, estado puro. En Colombia es la gente que cuando te paras en el autobús te sube a venderte Y eso ya. eso es un autónomo, ¿no? Entonces se considera como que eso es tal. Y en cambio, Finlandia, Suecia, Noruega, esa gente, esos países que lo que tienen son empresas potentes y grandes, que son capaces de exportar, que son capaces de innovar, de generar valor. De generar más valor y todo esos países no tienen tantos autónomos. Entonces, cada vez que baja el número de autónomos y veo a Feijóo diciendo nos están llevando al desastre porque están bajando los autónomos, pues claro, es como, ¿qué clase de país quiere usted, señor, para nosotros? Pues quiere, pues ya sabemos lo que quiere. Y lo que decía, saco la gráfica esa y siempre hay gente que me dice, oh, ya lo que faltaba, que los de izquierda queráis reventarnos a los autónomos. Y es que, señor, yo no quiero reventarle a usted, yo quiero que usted tenga un trabajo mucho mejor, de hecho, ¿sabes? Y el trabajo autónomo en España no es un trabajo de calidad, de media, que los habrá muy buenos, y los habrá emprendedores, los habrán que empiecen en un garaje. Pero que es un porcentaje Ese caso mínimo. existirá, No, pero claro. es importante también marcar lo que estás diciendo, me parece súper importante, que un emprendedor se supone que es alguien, o lo que se ha entendido tradicionalmente por un emprendimiento, es alguien que de repente genera una idea innovadora, que genera valor con respecto a la fórmula tradicional del mercado. Esa es la idea que nos pone en la en fin, cabeza, el por eso. Steve Jobs, el no sé qué, la plataforma. No un señor que se dedica a comprar pisos, a especular con los pisos, los reformo, los vendo, quiero decir. O un pobre rider. O sea, Bueno, es que se nos ha intentado colar como autónomos lo que era básicamente una especie de vacío legal para hacer Exacto. unas condiciones de semiesclavitud. O sea, Totalmente. porque lo que y aparte, afortunadamente, ha habido Sí, casos sí. que han. Perdonad por el off que han topic, sido- pero ¿en qué punto está lo de Globo ahora mismo? ¿Sabéis? lo de Globo, pues que hoy le ha caído otra denuncia, Sí, es otra que he leído apertura de algo, otro ¿no? juicio, ¿no? Y ya tienen como 1.200 millones en multas. sanciones y Madre. multas acumuladas. Esta semana justo le metieron 329 a ellos y a Deliveroo por hacer un cártel, por cambiarse información, no querer robarse los trabajadores. ¿Deliveroo no se había ido ya? Pero, Sí, pero en su momento, ¿no? Hicieron una especie de Sí, sí. pacto para. Pero Deliver Hero, que es la empresa matriz alemana que es dueña de Deliveroo, Sería compró acciones de Globo. Encima es que es Siempre como están una, ahí. una tiene de las. Qué bonito. Le han metido 329 millones a Bruselas. Yago, te voy a hacer una última pregunta y vamos a pasar a un jueguecito que nos han preparado nuestras A amigas ver. de Oxfam. Es muy fácil, no os preocupéis. Si tú mañana tuvieras mayoría absoluta en el Congreso Os ibais a cagar. y tú. No lo dudo. Pero Esto sí que va a ser un infierno fiscal ponga- para algunos. Cuidado con lo que tú, deseas. Tú fundas un partido de economía cabreada y ganas por mayoría absoluta, ¿vale? ¿Cuál sería tu primera, segunda, tercera medida en materia de política fiscal? En materia de política fiscal. Concretas, ¿eh? No me valen Concretas, concretas, concretas. tan concretas como algunas que nos ha dicho Edu, que me parece súper interesante a nivel local. Bueno, mira, Edu ha citado antes al que para mí ahora es el pope a nivel mundial, que es Gabriel Zuckman, ¿no? Que Gabriel Zuckman, como ha dicho él, le ha propuesto un impuesto a los 1.000 millonarios. Vale. O sea, Que gente estos eran que tiene- pocos, ¿no? Que son como en España, creo que tenemos como 30 o 40, una Vale. cosa así, como mucho, ¿eh? Y no sé si me he pasado diciendo 40. Un impuesto de un 2, un 3% a los 1.000 millonarios tendría ya una recaudación totalmente brutal. Es verdad que es una medida que deberíamos tomar a nivel mundial. No es decía. porque si no
a un tío que le vas a quitar el 2%, igual sí que se va, ¿no? Que también, si me permites que un no- apunte, también me hace mucha gracia es como cuando dicen, si no incentivamos a los Se van a ir. propietarios, no van a alquilar los pisos. No, los van a alquilar igual. alquilar porque Justo- eso- y esto me parece a veces lo mismo. Las cosas porque esos ricos tendrán un montón de propiedades en España que Efectivamente. o sea, las casas Tienen que costes. las venden todas o que Claro, ¿qué van a que hacer? me voy a ir de España y entonces Claro. la mansión que tengo en Ibiza y en no sé Es el cuántos, argumento todo eso del lo- miedo. Y el mismo argumento del miedo se hace con esto. No, es que si metemos más impuestos los ricos se van a ir. Bueno, algunos se irán y otros querrán tener a su familia y a su hijo estudiando en ICADE y se quedarán en También Madrid. te digo que para lo que y dejan en pagarán. este momento Se no sé, pueden no sé ir. cuánto Exacto, aportan si no exacto. están- Está el Pedro Sí, ahora mismo. no sé si lo has visto, el podcaster que se fue a República Dominicana, creo que se fue, que dijo, El- chavales, el rubito el este, sí, pelirrojo, el canario, ¿no? chavales, si quieren emprender, váyanse de España, hagan como hice yo y van a seguir generando dinero. Y es como, tío, o sea, Ese cada vez chico- que te- Ya. Pero es que, aparte de que Despierta algo en pero mí, para que tú veas y no es bueno. la hipocresía, que ese chico cuando va a dar charlas, porque los gobiernos de las comunidades autónomas de derecha lo han llamado a dar charlas y ese pavo cobra. ¿Sabes de dónde sale ese sueldo ahora que tú estás cobrando? Sale de los impuestos. Amigo, Chaval, qué bien. Claro que sí. chaval, impuestos, pero depende de para Claro. qué, ¿eh? Pero bueno, Yago, estábamos Puesto a la en grande esto. mil Vale. millonarios. Estábamos en la dictadura de Yago. En la dictadura de Yago. Mil millonarios, por lo menos, esa como para pegar una buena hostia Vale. desde arriba, pero por supuesto, algo bastante bueno que ha hecho, que ahora el PP está intentando como tal, era el impuesto a las grandes fortunas nacional para que las a un nivel autonómico no puedan librarse, pues yo lo haría bastante más duro. Ahora mismo pagan la gente que tiene más de 3 millones de euros en propiedades y los porcentajes tampoco son una barbaridad, ¿no? Yo haría algo progresivo, pero algo bastante más agresivo. La segunda medida sería sin duda el 15% del impuesto de sociedades mínimo, que es algo que ya está encima de la mesa, que se ha firmado en la OCDE, que ahora está en cierto peligro porque Trump ha dicho que se va a salir, lógico y normal, pero que, según por ejemplo Gesta, el sindicato de técnicos de Hacienda, dicen que solo con imponerlo en España ingresaríamos 3.600 millones de euros al año. Este dinero, para que nos entiendan, una explicación muy Yo ya rápida. tengo las cifras de las universidades. Una explicación muy rápida es, Inditex, por ejemplo, tiene una filial que con una serie de ingeniería fiscal, tanto una en Suiza, otra en Países Bajos y otra en Irlanda, distribuyen prácticamente todo el beneficio del grupo a esas filiales porque ahí se paga un Vaya. impuesto de sociedades por las rentas extraídas de fuera muchísimo menor, ¿no? Vaya. Pues entonces lo que dice este impuesto mínimo dice, si tú Irlanda no le cobras el 15, se lo cobro yo. ¿no? Me parece genial. O sea, un 15, y es un 15. Sí, que tampoco. Si Yago, en vez de presidente del gobierno, fuera de la OCDE, sería un Dale, 25. Yago Le con un pondría buen mínimo un ejército. 25, lógicamente. Progresivo. Claro. Y luego. También habría que intentar que no te dieran un golpe de estado. Ya, hombre, no, Así va a al día durar un 2. poquito, Al día ¿eh? 2. Venga, y una tercera. La tercera, invertir más en inspección de Hacienda. Vale. Sí. Que es fácil, ¿no? O sea, Que esas- están muy esquilmados. Están muy esquilmados desde, por ejemplo, los técnicos de Hacienda llevan muchos años diciendo que ellos podrían ser inspectores, o sea, que ellos podrían apoyar la labor de inspección y se ha paralizado porque los técnicos de Hacienda son gente majísima, pero dentro del Ministerio de Hacienda los altos funcionarios son peña del PP de toda la vida, o sea, eso es gente, y ahí habría que hacer una pequeña limpieza también. Pero, por ejemplo, que el típico informe que saca Gesta todos los años indica que el 80% entre el 80 al 85% de la evasión y la elusión de impuestos son las grandes fortunas en las empresas. Pero en cambio nos gastamos el 80 al 90% del dinero en perseguir a los fontaneros, Ya. a la gente que no hace un IVA. Sí, porque a ¿sabes? mí bien que me han Que enviado hace alguna mala cartita. factura. Hace mal Por- una factura, por que no 300 has euros. colado un eso, que has pedido una Total. ayuda no natal. En perseguir a esa gente es a la que nos gastamos el dinero. Cuando si nos gastáramos mucho más en perseguir a las grandes fortunas, otro gallo cantaría en cuestión de ingresos, etc. Bueno, pues bienvenidos a la dictadura de Yago, chavales. A mí me gusta, A mí ¿eh? también. Yo me apunto la veo también. justa. Justicia fiscal. Bueno, chicos. Y además, Sí. que ingresando de todo eso, además podríamos bajar impuestos a las rentas bajas. Eso- Eso es otra cosa. Es que súper también- importante, O los interesante. impuestos regresivos, como el IVA. Ya. El IVA es uno de los impuestos El IVA más es súper injustos. injusto, sí. Es un súper injusto. Es nuestra pata de financiación del Estado, pero es súper injusto. Entonces yo ciertos IVAs y ciertas IRPFs los reduciría una vez hiciera las otras. He de decir que me sorprende que ninguno de los dos hayáis mencionado el tema herencias como tal. Es otro Porque que a mí me parece que ahí hay que meter un tajazo. iría después, pero bueno, con el del patrimonio ya...
O sea, Ya tiramos, ¿no? sí, o sea, si tú heredas, pero yo te voy a quitar un 2 o un 3% todos los años, pues bueno, vale. oye, no. Vale, compensamos. Está Venga. claro. Vale. Pero vamos, sería la cuarta. Vale. Sería ver después de los 6 primeros meses si todo ha ido bien, ¿no? Pues chicos, Vamos con un jueguito, chicos. con nuestras amigas de Oxfam siempre hacemos una sección que se llama Al lío con Oxfam y en el que, pues eso, montamos jueguitos, charlas, jajotas, ¿no? Y hoy os hemos querido traer algo que ha creado la plataforma por la justicia fiscal a la que pertenece Oxfam y que han llamado el cuñadómetro fiscal. Fiscal. Me cuesta pronunciar. Bien, bien. Cuñadómetro. Entonces, Está muy nosotros os vamos a tirar una serie de preguntas, como sois muy listos, pues las vais a conocer todas y le vamos a dar a la gente un poco las respuestas, ¿no? Esos bulos, esas cosas que se dicen, que oyes pues a Pepe, que es el novio de tu hermana, y se lo oyes en el bautizo de tu sobrina guay. y La cena de dices, Navidad. me cago en la p***, le querría responder, pero tampoco sé muy bien cómo, en realidad, ¿no? Empiezo con el primero. El dinero está en típica frase que oyes, ¿no? Es que el dinero está mejor en el bolsillo de los particulares que en el de Hacienda. Hoy es mucho por ahí. ¿Cómo le dice? O, por ejemplo, los impuestos restringen nuestra libertad, que es otra frase que... O pagamos muchos impuestos, que a esto ya la hemos respondido. Cuando en una comida alguien te suelta algo como el dinero está mejor en mi bolsillo porque yo lo puedo emplear mejor que como lo hace el Estado, ¿qué le dices? Porque sí que es verdad que, como antes hemos comentado, Edu quiere responder. Venga, pues, por eso te siempre- decía, uno y uno. Mira, es que siempre que... Luego contestas lo que Hacemos quieras. uno. Luego. Pero siempre que nos dicen esto en la Comunidad de Madrid, yo no puedo evitar acordarme de que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma de España donde más cara es la educación para las familias. Claro. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque en la Comunidad de Madrid que hay un sistema de colegios concertados que ¿qué hacen? Cobran cuotas obligatorias y legales a las familias. Que al final es una especie de impuesto revolucionario que le cobran Sí, sí, sí. por unos colegios que ya pagamos con nuestros propios Esto doy impuestos porque fe. forman parte de la red No lo pública. sabía. Sí, Claro. sí. Esto dice en primera persona. Yo iba a un Nosotros colegio. pagamos colegios concertados y luego resulta que el colegio concertado por debajo de la mesa le pide dinero a las familias y las familias pagan 100 o 200 euros al mes y entonces tú dices, pero vamos a ver, entonces aquí ¿qué estamos haciendo? Vosotros decís que el dinero donde mejor está es en el bolsillo, pero luego resulta que la comunidad autónoma que presume de ser un paraíso fiscal para los ricos, porque luego la mayor Para los parte... pobres no lo para es. pues yo no sé si vosotros por vivir en la Comunidad de Madrid sentís que pagáis muchos menos impuestos. Yo desde luego no tengo esa no. No me sensación. pasa. No es la verdad, le pasa a los que tienen 1.000 millones de euros, efectivamente. Pero es que encima luego lo que tú acabas pagando en las escuelas infantiles de los niños, en el colegio concertado, en el seguro médico que te tienes que hacer porque tienes una prueba que te preocupa para tu padre, Y que no quieres una lista de tiene una espera. lista de espera de 6 meses y entonces al final has tenido que hacer un seguro de médico privado. Lo que acabas pagando es muchísimo más. Y es que es evidente ya aquí, si ellos siguen para adelante con este modelo, pues efectivamente, pues al final el dinero no va a estar en tu bolsillo, el dinero va a estar en manos de un montón de buitres privados que se van a cebar gracias al negocio que van a abrir con ese proyecto neoliberal en el cual es la ley de la jungla y todo Es que al final lo que estamos contrario a haciendo un es estado de bienestar. transferencias del dinero público a lo privado y lo de los colegios es muy heavy. A mí me ha pasado, mis padres me llevaron a un concertado en Madrid que está en el Bernabéu, que es de curas, y te cobraban, pues creo que eran eso, como 200 euros todos los meses, que decían, es la aportación voluntaria. Voluntaria. Cepillo. Caritativa. Era el cepillo, literalmente. Voluntaria, pero luego si no la pagabas te Claro, dejaban claro. sin ir a A no sé Actividad. qué, A o eras actividad, el no mal sé qué, visto o tal. Es muy fuerte esto y con los hospitales ni hablemos. ¿Aprobamos a Edu la 1? Venga, Venga. aprobada. Bueno, y hago. En España pagamos muchos impuestos. Yo, dejadme que conteste Sí, primero sí. Esta, a, sí. a la del bolsillo mejor en el... Está mejor en el mi bolsillo del ciudadano, que es como una de las bases del no intervencionismo del Estado, es como una de las bases de la teoría neoliberal. De hecho, también era una frase de Thatcher, ¿no? A mí me gusta, yo lo que intento mucho es hablarles en su propio idioma, ¿no? A mí se me da muy bien lo de poder contrarrestar los argumentos hablándoles en su propio idioma y con su propio lenguaje, ¿no? A la derecha y a la economía. Y también algo que no hago mucho últimamente o que intento no hacer es caer siempre en hablar de sanidad y educación. Ya. Yo sé que es lo que cuadra, pero hay un montón de cosas más que yo creo que desmontan muy bien y hacen sentirse incómodo a esta gente que tiene el discurso antiimpuestos, ¿no? Vale. Que es esto, en su propio idioma, cuando me dicen lo del el dinero está mejor en mi bolsillo, le digo, hay una cosa que se llama las economías de escala, que es que cuando se hace todo de una manera conjunta, sale todo mejor y más barato. Y eso es lo que hace un Estado con nuestros impuestos. Y, por ejemplo, en vez de hablar de sanidad y educación, te hablo de la seguridad,
¿no? El que a ti no te roben es gracias a nuestros impuestos. La protección de la propiedad privada es Que gracias, tanto os gusta. que tanto os gusta, que es el pilar de la economía capitalista, es gracias a nuestros impuestos, ¿no? Que no te atraquen por la calle es gracias a los impuestos. Si tú tienes algún problema y se te quema la casa, que vengan los bomberos es gracias a los impuestos. Si tú te tuvieras que pagar una seguridad privada, te saldría muchísimo más caro que los impuestos. Que dile a Securitas Direct, llama Claro, exacto. a los bomberos. Claro. Y Igual policía, que los seguros de sanidad privada, Claro. cuando tienes algo gordo Se te te va, te se va. desvían a la Que pública. al final siempre recurrimos. Yo siempre tengo algún vídeo por ahí que siempre pongo el ejemplo de salir de cenar de Amazónico en Jorge Juan, con tus amigas, todas muy pijas, e ir tan tranquilo por Madrid a las 3 de la mañana volviendo a casa. Claro. Que lo intenten hacer en países donde no se pagan impuestos, que lo intenten hacer. A ver si Efectivamente. salen tan tranquilos de cenar. ¿Por qué esa zona ahora mismo se está llenando de hijos millonarios de colombianos, mexicanos, Porque en sus argentinos países y No venezolanos? se puede, claro. Ya, no sé, ya es que antes iban a Miami, pero es que ahora vienen a Madrid. Porque es que Madrid, España, es muchísimo más seguro que Estados Unidos. Y es seguro a base de impuestos. Y seguro a base de un estado de bienestar, que entre muchas otras cosas están los cuerpos policiales y están los Que están muy bomberos. buenos, además los policías, yo no sé si hacen casting para que sean tan guapos todos, pero... Y lo mismo pasa con el tema de los mercados, de la economía. ¿Qué sería? Los mercados no podrían funcionar sin los impuestos, ¿no? Las empresas no podrían funcionar sin los impuestos, ¿no? Siempre os pongo el ejemplo cutre, o sea, rápido, de si tú tienes una empresa y de repente hay un socavón en la carretera que entra para tu empresa, tú no puedes ni entrar ni salir, ¿no? Pero es que va mucho más allá. Los puertos, los aeropuertos, las Todo lo que es carreteras, logística. las infraestructuras, todas se han hecho con inversión pública. Y no hay ninguna empresa que pudiera decir, no, mira, me voy a montar mi propio puerto o me voy a montar mis propias carreteras para repartirles Total. eso. Eso es imposible. Y si hay una pandemia y la empresita te va mal, a llamar a Papá Estado, que entonces nos gustan mucho los ERTE. lógicamente. Bueno, vamos a por el 2. El impuesto de patrimonio solo castiga a la clase media. ¿Cómo? Esto lo dice mucha Es un gente. juego. ¿Cómo? Esto lo dice mucha... Es que lo dice gente. Bueno, yo creo que esto viene de otra de los mitos, que este además lo cito también en mi libro. Voy a hablar de mi libro, que no lo he dicho. Hombre, claro. Pues, para eso estamos aquí. Lo que es llamado el trickle down economies, la economía del goteo, ¿no? Que viene a decir, vamos a bajarle los impuestos a los ricos porque así los ricos consumirán más y eso hará que la economía fluya hacia abajo, ¿no? Esto es algo que en la economía del siglo XXI no tiene absolutamente ningún sentido. Si ya tenía poco sentido hace 40, 50, 60 años, ahora mismo no lo tiene, porque ahora al rico tú le bajas los impuestos y lo que hace es comprarte acciones de Tesla, bonos chinos, ¿sabes? O incluso viviendas, porque es ahora lo que más rentabilidad da, lo que escatima más, extrae más rentas desde las clases bajas y medias. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. El impuesto de patrimonio es una herramienta perfecta para distribuir rentas, para quitarles poder, que eso es algo que a veces tampoco hablamos mucho desde la izquierda. No es solo una cuestión de recaudar, sino de quitar poder. O sea, cuanto más poder tienen las grandes empresas, más monopolios haya, más acumulación del poder hay. Y crea unas mayores desigualdades. De hecho, es muy curioso que el FMI últimamente está preocupado por la desigualdad. No por lo que estamos preocupados nosotros cuatro, ¿no? Que es porque genera pobreza, sino porque saben que la desigualdad está llegando a unos límites en algunos países que lo siguiente que viene es el conflicto social. Obviamente. Entonces, si los pobres no tienen para consumir, el capitalismo se va a caer. Y tenemos 12 millones y medio de pobres. Ojo. Por eso Silicon Valley también, los amos de Silicon Valley, son pro renta básica universal. O sea, toda esta gente siempre ha empujado para renta básica. ¿Pero por qué? Porque quiere que los estados paguen una renta para que puedan seguir consumiendo los productos de ellos. Y que sigamos haciendo una espiral consumista capitalista a base de tal, ¿no? Y claro, eso todo hace falta impuestos. Se dice también mucho por ahí, si se bajan los impuestos, se recauda más. La curva de Laffer. Sí, esto es un clásico. quiere A mí, os diré que en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento lo dicen como una vez cada 2 minutos, pues o sea, la curva de Laffer es como un clásico. Pero bueno, no sé, cuéntalo. Otro de los mitos fundacionales del neoliberalismo desde los años 80, ¿no? La curva de Laffer, que fue escrita literalmente en una servilleta, ¿no? Como el contrato de Messi, ¿no? Es como esa... Se me ha ocurrido una idea. Sí, fue así. Se me ha ocurrido una idea, pero no sé si fue Nixon o Reagan el que dijo, uy, esta idea me mola, ¿no? Creo que fue Reagan, ¿no? Esta idea mola,
porque es una excusa perfecta pintada de teoría económica para bajar impuestos a los ricos, ¿no? Y sobre todo para disminuir el tamaño del Estado. La curva de Laffer, para lo que nos vean, ¿no? Es que tiene una teoría. Lo pondremos para quienes vean en YouTube, lo pondremos. Una curva que dice, con 2 ejes, que dice ingresos por tipos impositivos, por la presión fiscal, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces hay una curva, claro, porque cuando tú tienes 0 impuestos, ingresas 0. Si tienes 100% de impuestos, al final matas la economía y también tienes 0. Claro. Entonces hay 2 puntos 0, pues la teoría dice, si sube a un momento tiene que haber una curva. Una curva de Esa es la teoría, ¿no? Esto, primero, es totalmente absurdo, por lo que hablábamos antes, de que no es lo mismo subir impuestos a los ricos y repartirlo a los pobres o a las rentas bajas, lo cual aumenta el consumo y encima hace que tú recaudes más, ¿no? Como hemos visto en los últimos 4 años, ¿no? En las que se ha aumentado los presupuestos generales del Estado, pero la recaudación ha aumentado por el aumento del empleo y el aumento de la actividad económica. Entonces, si tú subes unos impuestos a otros, no hay una curva fija. Eso puede variar muchas cosas. Pero lo otro, el gran argumentario de la derecha, el que se oye mucho por parte de Ayuso, etcétera, es que en la derecha de este país siempre se da por hecho que estamos en la parte baja de la curva. Ah, vale. Siempre te dicen que estamos en la parte baja. O sea, ¿ves? Ahora si subes impuestos, baja. Según la curva de Laffer podríamos estar en la parte... Es que podríamos estar en la parte de arriba. Entonces entonces tú cuando siempre me dicen, no, es que la curva de Laffer dice que tal, y yo siempre les pregunto, oye, ¿y me puedes explicar por qué estamos en la parte baja? Claro, ¿dónde está? Nadie sabe explicártelo, porque no se sabe, porque no hay una sola combinación de impuestos, etcétera. Entonces, efectivamente, podemos estar en un momento en el que la curva de Laffer te dice, sí, sube impuestos, que vas a recaudar más y la economía va a seguir creciendo, ¿no? O sea, es totalmente absurdo. Vamos a terminar con una, pero antes os quería decir una cifra que tengo por aquí. Según el CIS, aunque no sé si es el último CIS o no, el 57% de la población, mira, me quedo medio contento, el 57% de la población quiere más gasto social aunque implique pagar más, por lo que decías antes. O sea, en realidad, o no sé si lo has dicho tú, Edu, que sí que hay mucha gente en España muy concienciada con la idea de que pagar más impuestos repercute directamente nos lo dijeron. en unas mejores condiciones. De hecho, como a lo mejor no está todo tan antes, que perdido. Desde el 2020, que yo creo que la gente se dio cuenta de la necesidad de un Estado fuerte, del 2020 el porcentaje, el CIS pregunta lo de muchos, regulares, pocos, ¿no? Sí. O sea, solo reparte entre ¿no? tal. La parte de que pagamos muchos ha disminuido, antes era un 40 y pico por ciento y ahora está en un 30 y pico por ciento. La parte de pocos, que estaba en un 7, ha aumentado hasta un 11, un 12. O sea, hay gente, hay un 11% o algo así, según el CIS, de gente que tal. Pero esto que me queda con lo que decía Edu antes, ¿no? de que parecía que había un cierto cambio y ahora parece que no. Yo creo que a veces también igual nos dejamos llevar por los ruidos y por el algoritmo, sí, ¿no? Igual, aunque haya mucho youtuber con muchas visualizaciones diciendo que todos los impuestos son un robo, yo creo que hay gente más o menos que está viendo... El común de los mortales es cabal, yo creo que ¿no? hace falta en España todavía creo que sí, pero está habiendo países donde... Sí. O sea, claramente este discurso está abriendo una brecha... muy hegemónica, ¿no? O sea, sí. Lo que pasa es que yo creo que en España, afortunadamente, yo no sé si es por herencia del ciclo del que venimos, si es por el 15M, si es porque hay determinadas cuestiones que son casi como un orgullo de identidad, como puede ser... ¿no? Decíamos antes lo de la sanidad, ¿no? Porque creo que la gente en España sí que lo vive como un acervo colectivo, sí, como una cosa a defender... Sí que creo que hay una serie de, bueno, pues de un patrimonio colectivo y unos anticuerpos que están ahí y que algo habremos hecho bien también. O sea, que muchas veces decimos, no, todo va fatal, nos están comiendo, no sé cuántos, y es como, vale, sí, España, último gobierno progresista de prácticamente de toda Europa. Sí, o sea, quedan alguno más, ¿no? Pero... cifras de empleo de donde están, el SMI donde está. Claro, por cierto, mucho economista neoliberal decía que con el SMI nos íbamos a ir a la Justamente ayer ha salido un paper que ya lo demuestras, que no hace falta que no lo demostrara un paper, pero ahora lo tenemos. Que el SMI ha hecho que se suba más el consumo, que no se destruyera empleo y encima se consumiera más en ocio y tecnología, lo cual ha hecho también que el sector tecnológico haya crecido en nuestro país, ¿no? O sea, que es como... La Calle Company decían que nos íbamos... No, que íbamos a tener 35 millones de... Y lo van a seguir diciendo. 35% El caso es que ellos repiten los mismos mantras porque siempre tienen cabida en los medios de comunicación,
¿no? O sea, Sí. yo hice un hilo, está el CEPIME, bueno, no, el IEE, que es el think tank de la COE, el chiringuito de la COE. Cada vez que se habla de subir el SMI, saca el mismo informe diciendo que se van a destruir, ¿no? Entonces yo cogí un día y cogí todos los informes y las portadas de los medios que se las sacaban desde 2018 hasta ahora. Era el Y me hice un hilo en Twitter como diciendo, y hacía una suma de, guay, ya hemos perdido 3 millones de empleos, ¿no? Algo así, como ridículo. Por ir terminando, algunas propuestas de Oxfam que queremos darles voz en este episodio. Ellos hablan, por supuesto, de reformar el IRPF para que las rentas del capital tributen como las del trabajo, algo de lo que hemos hablado. Recuperar el impuesto de patrimonio más justo y efectivo. Tocar, por supuesto, el impuesto de sociedades para que las grandes empresas no se escapen, básicamente. Y luchar, en serio, hablabas de meterle más financiación contra la evasión fiscal. O sea, que un poco... Creo que es un buen resumen, chicos. De capital y trabajo, la verdad es que es otro de los campos de batalla, ¿no? O sea, que los tipos de IRPF, que esto es algo que la gente no lo Es que es muy complicado de entender, ¿eh? Los IRPF de capital, o sea, de cuando tú ingresas dinero por tener cosas alquiladas, Sí. ¿no? Por ser un rentista o por tener acciones, van de unos rangos que van ahora, creo que está del 21 al 29 o del 21 al 30, según la última. Pero en cambio, el IRPF llega hasta el 50. Es decir, este es el dato que yo siempre doy, que a la gente se queda un poco con el culo torcido, es que alguien que gane unos 40 o 50.000 euros al año, que no es una barbaridad, es Sí. un Pero bien, bueno, es un bien, pero que es lo que nos Brutos, gustaría. 50 brutos. 50 al año, ya está pagando un tipo de IRPF efectivo de las rentas del trabajo mayor que los 2.100 millones que gana Mancio Ortega al año en impuesto en las acciones de Inditex. O sea, Mancio Ortega recibe unos 2.000, 2.200 millones de euros al año y paga un 29% de ello, que tampoco lo paga porque lo reinvierte bueno. antes en propiedades para no tener que pagarlo, porque la legislación te deja que si lo reinviertes no lo pagues, ¿no? Y en cambio, una persona que gane 2.000 o 1.500 pavos al S le están quitando un 20 y pico por ciento. Es que está... Entonces esa gente que dice, o sea, el impuesto es un robo, lo que es un robo es que Mancio Ortega pague lo mismo que un tío que gane 2.000 pavos. Por eso yo creo que la discusión tenemos que intentar que no esté tanto en impuestos sí, impuestos no, impuestos muchos o pocos, o si pagamos más que otros países o menos, sino en Equitativo. paguemos lo que paguemos, que sean equitativos, simplemente. Equitativo. Porque eso, ¿a quién le va a molestar? Al 1%, son muy pocos. O sea, yo creo que por ahí tenemos la Son bandera. muy poco y es mucho dinero. Chicos, ha sido muy guay, la verdad. Muchísimas gracias por Pero bien, venir. un lujazo. Antes de que se nos olvide, para que nuestras amigas Sí. de Oxfam, hay una recogida de firmas Ah, sí, que muy están importante. haciendo, ¿vale? Que se llama Tax the Rich. Entonces, bueno, esto al final es para ponerle límites a la riqueza toda esta hora que llevamos hablando. Y nada, ponemos el link. Se puede firmar, os lo ponemos aquí en la cajita de descripción. Las que estéis en YouTube, pues lo leéis en la bio también. Y podéis entrar y firmar, pues para que no sea tan obsceno lo de la redistribución. Y poco más. Chicos, Hasta aquí hemos gracias. llegado. Muy bien. Muchas Podríamos gracias. estar más horas, pero... ¿Cómo ven el panorama? Desolador, esperanzador. Espera. Bueno, Esperanzador, ¿no? hay que Ya, tener esperanza, porque si no, ¿sabes? Yo creo, estoy últimamente con este argumento todo el puto día. También es que pero... nosotros llevamos 11 capítulos y ya. Nosotros, Enrique y yo empezamos así top y ya hemos Sí. ido como Hay que tener de- optimismo. A veces nos Empezamos quedamos con Pedro Bullón hablando de los seguros privados ¿Fue y el primero? públicos. Fue el segundo. Yo siempre digo que no estamos tan lejos de conseguir los cambios que queremos, que parece que a veces es imposible ponerle un impuesto a los ricos. De verdad, no es tan imposible. Ganas una legislatura, te vas al Congreso, o sea, quiero decir, estamos Mayoría absoluta nos tenéis Y que- no es tan fácil, Por eso- Enrique. Ganar unas elecciones con un ministerio de Hacienda del PSOE, pues bueno, lo sé. se queda a mitad camino. Pero Se queda a mitad camino. Pero que por, Eso siempre es por dar un poco de esperanza, que estamos a muy poco de embargar Israel, que estamos a muy poco de poner un tope a los alquileres, que no está tan lejos, que no están, nos quieren hacer creer que es algo imposible, que jamás se va a hacer, que además si lo haces todo va Y que estos a movimientos derrumbarse. reaccionarios Y no. reaccionarios vienen de que hemos hecho que otros pierdan privilegios, porque si no, este movimiento reaccionario no estaría. Hemos conquistado muchísimos derechos. Así que, Edu, hazte un podcast. Bueno, ya Te veremos. lo pensamos si te votamos, ¿vale? Para la próxima. O a Yago, es que si sales con Yago es que... Edu y Yago en un podcast. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y Muchas gracias. tú y yo nos despedimos. Chao, Chao, querida.